Buenas noches, tengan una vez más todos que nos acompañan aquí en este proyecto que está hecho con el único fin de hacerles pasar un buen rato, o si es posible sacarle un susto a más de alguno. Sin entrar en muchos detalles, quisiera dar entrada a esta nueva historia que lleva por nombre Anécdota de un trailero, que es traída para ustedes. Espero y así la disfruten. Sin más, comencemos. Buenas noches, mi nombre es Carlos y tengo 35 años de edad. Yo vengo de una familia que se ha ganado la vida todo el tiempo en las carreteras, siendo esta la profesión de trailero. Todo esto comienza desde mi abuelo, que desde muy joven comenzó a andar en las carreteras, siempre tras un volante, y así pasó toda su vida. Después le enseñó este oficio a mi padre, quien hizo lo mismo desde muy joven, y ahora me toca a mí, que así mi padre me lo ha enseñado. Mi vida prácticamente se ha vivido completamente en las carreteras. Sin más, quiero pasar a lo que fue una de las anécdotas más fuertes que he vivido, pues cabe resaltar que he tenido muchas, pero sin duda alguna esta ha sido la que más ha marcado mi camino, ya que no fue cualquier cosa ni tampoco fue fácil de superar. Pero bueno, quisiera entrar en detalles, pero para eso debo comenzar diciendo que yo ya les mencioné que tengo mucha experiencia en este ámbito, por lo que no suelo asustarme con facilidad, pues hemos visto de todo: accidentes, sucesos trágicos en la carretera, alguno que otro suceso paranormal. Con esto quiero aclarar que pues no soy alguien sin experiencia, sino que por el contrario, he estado curtido a la mala por este ámbito de trabajo. Hemos sido víctimas también del crimen organizado, pero en esta ocasión no hablaré sobre eso, sino sobre este evento paranormal que, sin más, me ha llevado a cuestionarme todo lo que he creído hasta el día de hoy. Cabe resaltar que yo me muevo por toda la República Mexicana, yendo desde el sur hasta el norte y viceversa, por lo que conozco casi todas las carreteras federales, pues como la palma de mi mano las he recorrido una y otra vez. Pues sin más, un día me habló mi supervisor diciéndome que tendría una nueva ruta. Pues había que llevar un cargamento que esa compañía no nos correspondía, pero como ellos no tenían quien la entregara, se nos asignaría a nosotros. Cabe resaltar que aunque yo conocía las carreteras por las que llevaría aquella mercancía, no las recorría frecuentemente, por lo que después de pensarlo unos minutos acepté, pues al fin y al cabo la paga era buena y tal vez así podría despejarme un poco de la rutina. Por fin llegó el día de aquel viaje y sin más llevé mi tráiler a que lo cargaran, y así fue. Todo marchó sin novedad. Comencé mi camino y saliendo hacia carretera, todo transcurría con normalidad. Puse algo de música para alegrar el ambiente, pues eran tal vez las 12 del día cuando salí a carretera. Y así sin más tomé rumbo en aquella solitaria carretera que estaba rodeada de desierto. Así, solo. Pasaron muchos kilómetros en el que yo solamente con mi música y mi misma compañía seguía adelante. Todo transcurría con normalidad. A veces nos encontrábamos algún compañero en la carretera y con el radio nos hacíamos pequeñas bromas, o simplemente nos pitábamos con el claxon de los camiones, o haciendo así cambios de luces para saludarnos. Éramos una compañía grande, cabe resaltarlo, así que no era extraño encontrarnos algún compañero. Pero en este caso, como era una ruta que no nos pertenecía, el camino era solitario. Sí veía pasar uno que otro carro cada cierto tiempo, pero esto no era tan frecuente. Y así se me fue todo el día y llegó la tarde y continuó el anochecer. A nosotros se nos recomienda hacer paradas nocturnas para así no correr riesgo, pero como siempre somos necios, con tal de terminar antes el trabajo y así poder ir a casa más pronto, decidimos darle también de noche. Pues este es mi caso, en el que yo siempre le daba por las noches unas cuantas horas más,
para que así más rápido terminara aquel trabajo. Pues llegó la noche y todo transcurría con normalidad. Recuerdo que llegué a un lugar donde había unas pendientes demasiado inclinadas, por lo que empecé a frenar con el motor de mi unidad y de pronto, así de la nada, mi unidad comenzó a fallar. Entonces opté por orillarme en aquel solitario acotamiento que estaba ahí para emergencias. Después de orillarme, bajé de la unidad rápidamente, pues también tenemos experiencia en algo de mecánica. Entonces bajé y revisé, pero todo parecía estar normal, o por lo menos nada fuera de lo común, por lo que opté por entrar a la cabina y hice una llamada diciéndole a mis compañeros que si alguien sabría qué podía hacer. Al ver que no tuve respuesta de ninguno de mis compañeros, opté por llamar a la compañía. Entonces, llamando una vez así a ellos, me contestó el mecánico de auxiliar, por lo que me dijo que hiciera alguna que otra maniobra mecánica para ver si con esto el camión funcionaba con normalidad. A lo que yo le dije que no, que la unidad seguía presentando fallas. A lo que se me dijo que entonces tendría que esperar a que llegara el apoyo, que sin más entrara a la cabina y ahí permaneciera hasta que llegara la ayuda. Por lo que dije que estaba bien. Entonces, sin más, colgué aquella llamada y me quedé ahí. A los pocos minutos de que colgué esa llamada, recibí una llamada de la misma compañía que me decía que yo conocía el reglamento, que no podía tener a nadie conmigo ahí en la cabina. Por lo que yo molesto les contesté que eso yo lo sabía perfectamente, que yo nunca subía a nadie conmigo. Pero entonces fue que me dijo aquella voz que eso era mentira, que había un hombre conmigo ahí junto a mí a la cabina. Yo, obviamente sorprendido y molesto, les dije que eso no era verdad. Volteando a ver la cámara que está dentro de la cabina, les dije que miraran que ahí no había nadie, pero él seguía sosteniendo que ahí a mi lado había alguien. Al parecer era un hombre. Yo no lo podía ver, cabe resaltar eso. Yo dije que era una broma tal vez de aquel hombre que estaba tras la bocina, pero al ver que se mantuvo firme y después de que me amenazó que me iban a suspender por haber roto las reglas, fue entonces que entendí que aquel hombre no estaba jugando. Por lo que dije que está bien, que ya le diría a aquel hombre que se bajara, que solamente lo había encontrado para darle un aventón en el camino. Obviamente todo esto eran mentiras, pero no quería arriesgarme a que me suspendieran. Después de colgar la llamada, solamente bajé de la unidad y encendí un cigarro, pensando en si sería cierto lo que aquel hombre me había dicho por teléfono, pues yo no miraba nada. Fue entonces que decidí hacer una oración allá abajo, pedirle a Dios por las ánimas de la carretera, pues les digo que he tenido experiencias anteriores a esta. Después de una oración, volví a subir a mi unidad y quise arrancarla, pues esto funciona. Muchos de mis compañeros traileros no me dejarán mentir que esto por alguna extraña razón sucede. Muertos que se suben o entidades que te acompañan en tu camino y tú ni siquiera te das cuenta. Y las máquinas fallan, no sé si sea por las presencias ahí presentes o si las mismas presencias tienen algo que ver con las fallas. Pero en fin, unos minutos después, extrañamente pasó por ahí un vehículo que al verme detenido se orilló a auxiliarme. En él venía una familia de turistas, personas que solamente iban por ahí yendo a otra dirección. Se bajó un hombre que cabe resaltar que se miraba de tez fuerte, un hombre serio. Se baja y me da la mano y rápidamente me pregunta que si todo estaba bien, a lo que yo le dije que no, que mi unidad estaba fallando. Fue entonces que me dijo aquel hombre que estaba bien, que si quería podría acercarme a algún otro poblado para no estar ahí en medio de la nada, que eso tal vez podría ser peligroso. A lo que yo le dije que no, que estaba bien. Fue ahí entonces que me dijo, muchacho, si no lo haces por ti, hazlo por esa persona que viene contigo, que se mira que la está pasando mal. Mira nomás cómo está. Fue entonces que sentí como mi cuerpo se paralizó del miedo, pues sería la segunda persona que me decía que había algo más allí conmigo. Yo sin más
Solamente le dije a aquel hombre que muchas gracias, pero que ya venía la ayuda. No quise verme como un loco, ni mucho menos quise entrar en detalles de lo que al parecer me estaba acosando aquella noche. Sin más, aquel hombre me dijo que estaba bien, y antes de irse me volvió a decir que si yo quería podía acercarme a algún poblado vecino para no pasar ahí la noche. Pero yo dije que no, que muchas gracias, y sin más el hombre se marchó. Miré por la carretera cómo las luces se hacían pequeñas y de un momento a otro desaparecieron. Cabe resaltar que yo ya no sabía si quedarme ahí abajo o entrar a la cabina, pues aunque yo no miraba nada, ya sentía el terror de saber que ahí adentro había alguien más conmigo, por lo que mejor opté quedarme afuera sentado así en el posapiés de mi camión. Así pasó quizás una hora más, y fue entonces que llegó el apoyo de aquella compañía. Llegó el mecánico jefe, entonces me dijo que abriera el cofre, a lo que lo hice rápidamente, y al estar ahí me dijo que se sentía raro el ambiente, que si no los notaba yo también, por lo que contesté que no, que para mí todo era normal, a excepto de la falla, claro está. En fin, pasaron varios minutos y así, revisando el motor de aquella unidad, me dijo que todo estaba dentro de lo normal, que encendiera la unidad, por lo que yo entré y dije pues, qué extraño, pero solo hice caso a lo que el mecánico me dijo. Mi sorpresa fue que en ese momento la unidad encendió sin ningún problema. Aquel mecánico antes de irse me miró y me dijo, esta ruta no es tuya, ¿verdad? A lo que yo rápidamente contesté que no. Y él me dijo, así sin más, que tuve suerte, pues no se me había presentado aquel hombre. Yo rápidamente le pregunté que a qué se refería, y él me dijo que en ese tramo de la carretera se manifestaba algo que tomaba la forma de un hombre, pero que todos estaban de acuerdo en que eso no era normal, que era una especie de demonio, pues a muchos se les manifestaba como un anciano, a otros como un hombre, pero había quienes lo miraban en su forma más extraña, que era como aquel mencionado charro negro, pues esto a muchos les pasaba en esta zona. Yo solo le dije que no sería mi caso, pero que muchas gracias. Él solo me dijo que corrí con suerte y sin más subió a su vehículo y se marchó. Yo seguí mi camino así de una vez, y pasando algunos kilómetros más adelante llegué a lo que parecía ser una fonda que aún estaba abierta. Se notaba que era para traileros, pues ahí había varias unidades detenidas, por lo que mejor opté por bajarme y entrar a ese lugar. Tal vez con un refrigerio se me pasaría más rápido la noche. Pues así fue. Al llegar solo bajé de mi unidad y me dirigí hacia aquel lugar. Al entrar había una mujer en la puerta que era la que recibía a los visitantes. Rápido me dijo que pasara a sentarme y que rápido me llevaría el menú. A lo que yo solo le dije que no, que solo tomaría un café y un pan tal vez en aquella ocasión. Y ella me dijo así, sin preocupaciones, que si mi compañero no querría nada. A lo que yo le contesté, ¿cuál compañero? Y ella solo me dijo, es que ahí estaba un hombre que bajó junto contigo y se dirigió hacia el baño. Solamente quiero saber si traigo la orden junta para los dos o solo para ti. Para este punto ya era obvio que yo estaba más que asustado, pues ya eran varias ocasiones que me habían dicho que había algo junto a mí. Yo solo le dije que estaba bien, que muchas gracias, que mi orden sería para llevar, pues no me quise quedar ahí ni un minuto más. Aprovechando que esta mujer me dijo que aquello que venía junto conmigo había bajado de la unidad, tontamente opté por subir rápido al camión y marcharme, dejando atrás, según yo, aquella amarga experiencia. Todo el camino transcurrió sin novedad alguna. Llegué al lugar donde tenía que hacer la entrega y sin más entregué la carga, platicando ahí con algunos compañeros que no eran de la misma compañía, pero que sí los conocía de vista por lo menos. Rápidamente salió el tema de aquel camino y me dijeron que si todo había pasado normal o había tenido inconvenientes. No necesité responder, pues al ver mi cara se dieron cuenta que algo no andaba bien. Y fue entonces que me dijeron que se me había subido aquella entidad, que lo podían ver en mi rostro. Y para ellos parecía algo normal, pero para mí fue algo de lo más aterrador que he visto en mi vida. Aunque para ser honesto, yo no miré nada, pero las personas que me rodearon sin duda alguna vieron
aquí entidad junto conmigo. Esta ha sido mi experiencia, espero y que a más de alguno le guste, y si es así, me lo hagan saber. De antemano, muchas gracias por escuchar y sin más les deseo buenas noches.